Hola a todos, un saludo especial en este viernes 27 de septiembre del 2024. Sean todos bienvenidos a su espacio Tiempo de la Mañana para bendecir tu día, para bendecir tu semana. Estamos agradecidos con Dios por su compañía, por su presencia en toda esta semana. Mejor dicho, si Él no estuviera con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Esa es la realidad. Así que le damos gracias a Dios por haber estado todo este tiempo y por habernos acompañado. Su presencia nos da descanso. Su presencia es inigualable para nosotros. Gracias, Neidan, bienvenido. Gracias, Andreu, bueno, más o menos. Porfi, Porf, bienvenidos. Bueno, ahí son nombres que de pronto no alcanzo a entender muy bien y se me pasan rápido. Entonces, le damos gracias a Dios por este día, hoy viernes. Muchos hoy terminan su jornada laboral, otros mañana. Así que en todo debemos estar agradecidos. Buenos días, Rebeca. Buenos días, Osmel. Que el Señor te bendiga. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo especial. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestros pensamientos. Padre, en esta hora presentamos este tiempo de mañana. Declaramos, Dios, de lo que hemos venido hablando, Señor. No solamente va a quedar allí como una enseñanza, sino que también va a entrar a la acción. Hoy declaramos, Dios, de que esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos para traer una renovación, una transformación especial. Gracias por todos esos ejemplos, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas provechosamente para saber qué debemos hacer con lo que nos sucede a nivel espiritual. Tú estás al tanto de todo, Dios, y te damos gracias porque así siempre has sido, Dios. Tú guardas a tus hijos, tú proteges a tus hijos. Y ahora en medio de tantas situaciones, Señor, tú traes paz a nuestras vidas. Te pedimos que esta enseñanza sea muy, pero muy de provecho especial y que podamos ayudar a otros también para entender el significado de sus sueños, el significado de sus visiones, para ayudar a ir más allá y poder entender esa guía, esa dirección que tú estás dando en medio de estas formas, porque tú hablas de diferentes formas. Hoy solo estamos hablando de estas dos. Tú hablas de diferentes formas y hoy declaramos, Señor, que en esas formas tú nos incluyes porque nos haces sensibles. Te damos gracias por nuestro viernes, lo guardamos, lo cubrimos y declaramos, Señor, que tu sangre es aplicada en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras familias, guardando nuestro salir y nuestro entrar. Amén y amén. Buenos días, Capi. Capi, no te veo bien. Tauro, buenos días. Net, buenos días. Entonces, vamos a entrar en materia. Toda esta semana hablamos de lo que es hola, buenos días, lo que son los sueños y las visiones y de lo importante que es ahora. A veces las personas dicen, no, eso no es así, eso fue en el pasado, eso era en la Biblia de hace muchos años atrás y que la gente pues dependía de esas cosas y ahora tenemos al Espíritu de Dios, que esto, que aquello. La Biblia ya está completa, por ahí leí, la Biblia ya está completa y tenemos al Espíritu de Dios, que no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando nosotros entramos verdaderamente, buenos días, que el Señor te bendiga, entramos verdaderamente a conocer los misterios, las revelaciones de Dios, pues nos damos cuenta que eso sigue vigente. Eso sigue vigente. Y ahora más. Yo les leía Joel, capítulo 2, donde dice que nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Si sabe que el Señor va a levantar a los niños de una forma poderosa en la alabanza y en la adoración, porque los niños
son inocentes, ¿cierto? Y esa voz que levantan, esa voz cuando adoran, es escuchada más fácilmente. Y es una fortaleza, fortaleza. O sea, los niños, si nosotros supiéramos verdaderamente lo que hay en nuestros muchachos, en nuestros niños, y poderlos guiar a que se levanten como un ejército de adoradores, mejor dicho, lograríamos cantidad de cosas con ellos. Y no solo estaría esa parte espiritual, sino que tendríamos una generación diferente, una generación especial. Entonces, por eso, ahora Dios, nuestro Señor Jesucristo, está muy interesado en los niños. Siempre ha estado interesado, pero ahora más, porque se ha levantado gran maldad para dañar a nuestros niños. Ahí anda, dice que un video, me contaban, un video de una mujer que está maltratando a un niño, que lo coge, dice que le amarra un piecito y le hace cantidad de cosas. A mí no me gusta casi ver ese tipo de videos. Sé que esa es la situación, uno lo sabe alrededor, se dan cantidad de cosas con nuestros niños. Yo digo, es mejor pedirle a Dios que obre oportunamente y que si esto está sucediendo, que vengan las autoridades, ya que eso es una evidencia, y que le quiten al bebé. Qué triste ver cómo se dañan nuestros niños desde pequeñitos y ahí donde vemos que se levantan con ira, se levantan con un gran enojo en ese maltrato, ¿no? Y ellos responden igual. Es como el hombre que le pega a la mujer. Lo más seguro es que vio a su papá o vio a un hombre que le pegaba a la mamá. Entonces se vuelve como muy normal, ¿cierto? Y es allí donde el enemigo ha trabajado bastante en nuestras familias. Miren, algo pasó aquí antes de entrar a lo de los sueños y las visiones. Cuando empezó a levantarse todo lo que es la guerrilla y todo eso, ¿a quiénes empezaron a matar? Empezaron a matar a los jefes de familia, a los padres. Y yo tengo un testimonio de una persona muy cercana, un familiar, que a le tocó ver llegaron a la finca y al papá fue a quien acabaron con su vida. ¿Qué pasa ahí? Pues quedan los niños desamparados, queda una mujer sola, sin poder ayudar a sus hijos, los echan de esos lugares y todo eso. Entonces, desde ahí viene el daño a la familia, ¿sí? Ese es nuestro enemigo. Él es el que viene a dañar, a matar, a hurtar y a destruir. Entonces se levantó una generación con una orfandad tremenda. No había papá, solo mamá. Y aparte de eso, pues empiezan los maltratos, el no ayudar los gobiernos a estas mujeres y todo eso. Yo decía, Señor, qué triste, ¿cierto? ¿Cómo el enemigo ha hecho esto? Pero dice Dios, miren lo que dice Dios, que así tu mamá falte, tu padre falte, con todo el Señor te recoge y se vuelve el Padre. Cuando conoces a Dios como Padre, pues ese vacío que había de papá por ciertas situaciones, Dios lo llena. Y como Dios lo llena, entonces no va a tener una consecuencia más adelante de que el muchacho creció y que se volvió quién sabe qué y no sé cuánto, ¿no? Gente de bien. ¿Por qué? Porque es Dios el que entra a suplir ese vacío que dejó papá, que dejó mamá. Así que si esa es tu situación, pues Dios está allí como padre. Tal vez no lo veas ahora como padre, pero Él sí quiere mostrarse. Él quiere que sepas que siempre te acompañó, que siempre estuvo en tus situaciones.
que aparentemente te viste solo, pero Él siempre estuvo allí y no te pasaron cantidad de cosas, no te pasaron, porque Él estaba allí. Y a veces se reniega, ¿no? Que yo estoy solo, que Dios qué, que Dios está muy lejos de mí. Pero realmente cuando analizas cómo ha sido tu vida, te das cuenta que Dios sí estuvo allí, en los buenos y en los malos momentos. Entonces, Dios está interesado ahora en que levantemos una generación diferente. Jóvenes, niños, adolescentes, que sepan que si no está papá en casa, por diferentes motivos, pues el que llena el vacío es el Padre Dios, y que Él sí va a responder, Él va a responder. Entonces, estamos en ese trabajo y sabemos que Dios va a visitarnos de una forma especial y a nuestros niños, y por eso debemos de enseñarle a nuestros niños qué son los sueños, qué son las visiones, porque Dios va a empezar a traer eso y si no hay una dirección, pues se pierde eso. Pues como adultos debemos de enseñarle a nuestros niños que Dios sí habla en sueños, que Dios sí da visiones, que Él te va a dirigir tu vida, que te va a enseñar el camino por donde debes andar. Y por eso esta semana estuvimos trabajando en esta parte, para que entendamos que eso es lo más normal y que se va a volver aún mucho más normal, porque el actuar del Espíritu de Dios va a ser poderoso, poderoso. Ya deja de ver tanto lo que va a pasar en lo malo. Mira lo que va a pasar en lo bueno, ¿sí? Que sepas responder a eso malo que vendrá con paz. Saber de que tu Padre Celestial no va a dejar que te suceda nada si el mundo esté alborotado y se diga una cosa, la otra, guerra aquí, guerra allá. Dios guardará tu vida, guardará tu familia, guardará a nuestros niños. Entonces, no pienses tanto en lo malo. No dejes que el miedo tome tu vida, porque es una trampa del enemigo. Más bien, coge la Biblia y dice, bueno, ¿qué es lo que Dios dice con respecto a esto? Ah, Dios dice que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, que Él quiere darme un futuro, que Él quiere darme una esperanza. Sí, pero es que lo que estoy viendo es a niveles oscuros, pero Dios dice, y si Él lo dice, lo va a cumplir. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es preparando a nuestros muchachos, a nuestros niños, para que aprendan de que Dios habla de esas formas. Él habla de varias, ¿sí? Te habla por la palabra, te habla al espíritu, te habla por personas, pero te habla por sueños y también te habla por visiones, que ese es nuestro tema. Entonces, vámonos a ese tema, porque ya lo estamos terminando. Hoy terminamos este tema, sí. Entonces, vamos a ver unas diferencias entre los sueños y las visiones. Ya habíamos hablado que eh, los sueños y los sueños se dan es cuando estamos dormidos, ¿cierto? Cuando estamos en pleno sueño, bien allí profundos. Allí se dan los sueños. Las visiones se dan es despiertos. Entonces, eh, en los sueños hay inconsciencia, ¿cierto? Y en las visiones estamos todavía totalmente conscientes. Las visiones tienden a ser más claras y específicas. O sea, vamos a ver los ejemplos. Órdenes específicas cuando estamos conscientes. Son visiones, son palabras que vienen de Dios para hacer algo. Los sueños son más simbólicos, requieren interpretación, pero ya habíamos hablado de que la interpretación Dios mismo nos la da. Nos quedamos quietos allí esperando y si no, en el resto del día Dios te hablará qué quiere decir eh, ese sueño que tuviste, lo que viste. Buenos días, que el Señor te bendiga, Miguel. Y los dos son medios de comunicación.
divinas. Las visiones son para llamados proféticos, para mensajes urgentes. Los sueños pueden ser para ofrecer una guía, advertencias, promesas de una forma simbólica. Miren, ofrecer guía, advertencias, promesas de una forma simbólica. Ay, no, ¿cómo así que mi calidad de video está mal? Ya vacié todo este celular y ahora me sale que dice que el video no está tan bien. Bueno, ya saben que si se interrumpe, no se me desesperen, que ahí ya queda grabado y puedes ver la retransmisión o si no te metes por Facebook a Guardianes 24/7. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, las visiones pueden ser más claras, más ligeras, más ligeras. Órdenes allí que hay que una ejecutar. Los sueños no. Los sueños son más de símbolos, que de pronto aparece un animalito, bueno, puede significar ese animal, que el paisaje, que las flores, bueno, que el agua, bueno, una cantidad de cosas que solo Dios entra y nos enseña. Y hay otras personas, como ya habíamos hablado, como Daniel, como José, que fueron personas que conocían perfectamente la interpretación de sueños. Entonces, era nomás contárselos y ellos ya decían qué pasaba en el sueño, qué sucedía en el sueño. Nos toca meternos más con Dios si queremos que Él nos use en esa parte, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, unos versos o unos ejemplos aquí. Por ejemplo, Daniel, ya habíamos hablado de él, de los sueños, cómo Dios le dio la interpretación del sueño de el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero Daniel también, estando aún cerca en un río, Daniel tiene una visitación. Y dice Daniel 10:7, y yo solo, Daniel, vi la visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea, en ese momento Daniel tuvo una visitación fuerte de Dios, pero solo Daniel era el que podía ver lo que estaba pasando. Le habían sido sus ojos espirituales abiertos para que viera lo que estaba pasando. Los que iban con él, de pronto era un paseíto, ¿cierto? Los que iban con él escucharon algo, sintieron una presencia, pero que más bien decidieron. Les dio tanto miedo, se fueron y se metieron, huyeron, se escondieron, porque no entendieron que era la visitación de Dios. En cambio, Daniel sí estaba conectado con el Espíritu de Dios y solo se quedó allí recibiendo esa visión. Entonces, miren lo importante de estar conectado, de ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, a las cosas que Dios quiere mostrarnos. Otros se las perderán, pero qué bueno uno no perderse esas bendiciones tan especiales. Esto fue con Daniel. O sea que Daniel no solamente era usado en sueños, sino también que tenía visiones. Lucas 1, del 5 al 23, dice que Zacarías tuvo una visión y analicemos esa visión de Zacarías. Vamos a buscar Lucas, que yo tenía aquí otro pasaje. Lucas, vamos a ver lo que le pasó a Lucas, el hecho de no entender lo que Dios quiere decirnos. Bueno, Zacarías era un hombre que era un sacerdote, ¿sí? Y él tenía esposa. Eh, Eran gente especial, ¿cierto? Servían a Dios, cumplían los mandamientos y todo. Pero ¿qué le pasaba a Zacarías? Zacarías no tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ya los dos eran ancianos, entonces no había posibilidad humana de tener hijos. Pero una vez Zacarías estaba cumpliendo con sus deberes de sacerdocio
y le tocaba servir en el templo, que ellos tenían, digamos, turnos, tenían turnos para servir y a él le tocaba el turno de servir. Entonces, él empezó con todos sus ritos, sus ceremonias, ¿cierto? Y la gente estaba afuera mientras él estaba adentro. Entonces, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y el ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. No tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. Este es el nacimiento de Juan el Bautista. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo y hará que muchos israelitas se vuelvan a Dios. Él preparará el camino del Señor. Entonces Zacarías le dijo, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. El ángel le respondió, oigan bien, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Me mandó para darte esta noticia. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. Miren, un hombre que tenía una esposa, ya eran ancianos y de todas formas estaban orando por tener hijos. Pero cuando llega la visión y llega la promesa ya establecida de Dios, que les dice, fueron escuchadas tus oraciones, vas a tener un hijo y va a ser así, 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 no lo creyó. ¿Usted puede creer eso? Era un hombre que servía en el templo, oraba por eso. Llegan, llega la noticia que sí y no la cree. Es común. Tanta gente que dice que sirve, están orando por cosas y cuando llega la bendición, no la creen. ¿Qué mayor pecado puede ser ese? Que tú estés orando por algo, Dios te dice, ya te lo doy y no lo crees. Y como él era del sacerdocio, por haber, miren lo delicado esto, por haber no creído, le dijo, quedarás mudo hasta que se cumpla esta situación. Mucho cuidado con lo que nosotros le pedimos a Dios. Tenemos que estar seguros de que vamos a recibir eso porque si es su voluntad, obvio que la vamos a recibir, pero puede haber una barrera. Podemos estar orando por eso y no creyendo que Dios traerá la respuesta. Esto fue una visión de Zacarías. Fue algo vívido. Era consciente de lo que le estaba diciendo, como cualquier persona llegar y darte un mensaje. Era algo que estaba viviendo realmente. Nadie más. Era una visión. De pronto contrario a un sueño. Que él se hubiese levantado y, ay, estaba dormido. No, eso debe ser las ganas de tener un hijo. De pronto me imaginé esto o aquello. Cuando están los sueños, pues no somos conscientes, pero era una visión y estaba siendo consciente. Es tremendo esto porque se cumple la palabra ya después y cuando se cumple la palabra es donde Dios le suelta la lengua debido al no haber creído esa palabra. Entonces, prestemos atención a eso, prestemos atención. Tú que de pronto tienes sueños y visiones y las has echado ahí como al olvido, como eso que va a pasar. Mira lo que le pasó a Zacarías, una visión que no creyó pero que en su momento se cumplió. Y claro que tenía que cumplirse, porque Juan era el que iba a abrirle el camino al Señor Jesucristo. Entonces,
es un ejemplo, ¿no? De una visión. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 9, donde Ananías era un hombre, ya era la iglesia, ¿no? Ya había empezado la iglesia. La gente oraba en sus casas y buscaban mucho a Dios. Entonces, una vez, resulta que en ese entonces Saulo, que después se llama Pablo, era el que perseguía la iglesia. Y Dios inmediatamente le hace un confrontar a Pablo, lo tira del caballo porque él va a ir a perseguir, va a ir a coger a los cristianos, a meterlos a la cárcel y hacer de todo con ellos, gracias. Y resulta que en ese momento pues cae del caballo y se vuelve ciego y Dios le dice allí todo lo que va a hacer con él. Pero resulta que la fama de Pablo ya corría como el perseguidor de la iglesia. Y él iba inclusive a eso. Cuando él iba para ese lugar, él iba a perseguir a los hijos de Dios. Entonces llega Ananías y está orando. Y Ananías, Dios le habla en visión y le dice que vaya, que visite a Pablo, porque él lo va a transformar. Y Ananías con susto le dice, pero Señor, ese hombre le ha hecho mal a tus hijos. O sea, este hombre para donde va a ir y encarcela a tus hijos. Y él le dice, no temas, porque él va a ser instrumento mío. Y bueno, Ananías sale y va a donde Dios le dice y le da las coordenadas específicas. Vamos a ver, vamos a devolvernos a Hechos. Hechos 9. Mire lo que le dice Ananías, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo. Ha venido aquí con poderes de los jefes para arrestar a todo el mundo. Y el Señor le dice, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes y gente de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa, como él había hecho sufrir a tanta gente. Entonces el Señor le da esa instrucción y le dice, ve sin temor. Entonces Ananías se fue y le impuso las manos y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá, o sea, el que te tumbó, el que te volvió ciego y me ha enviado para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Y cuando Ananías ora, él recobra la vista, se levanta, es bautizado y recupera pues sus fuerzas porque él había estado en ayuno en ese tiempo. Entonces mire lo que puede cambiar las formas de ver a las personas con una visión, ¿cierto? Puede haber una persona muy mala, pero si Dios dice, a esta persona es a quien yo voy a usar, nadie se le va a acercar así de primerazo. Tiene que venir una revelación de Dios y usó Ananías en esa visión. Hay otra visión también de en Hechos, cuando Pedro también está orando en una azotea, ¿sí? Y es cuando ya empieza Dios a hablarle no solo al pueblo judío, sino a los gentiles. O sea, empieza el proceso de predicar el mensaje a los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Entonces, en ese momento solo se estaba yendo, era al pueblo judío, y viene Dios, y Pedro que oraba en la azotea, le mostró una visión de animales que bajaban del cielo en una manta, y le dice, come, mire la visión, come de esos animales, eran reptiles, era de todo, y él le dice, no, Señor, yo no voy a comer eso, jamás he comido algo inmundo. Recordemos de que Israel se ha cuidado mucho
en lo que es la comida. Entonces dice, no, yo no voy a comer eso, esos son animales impuros. Y el Señor le devuelve y le dice, come. No, Señor, yo no voy a comer eso. Eso es impuro. Y le dice Dios, lo que yo limpio, no lo llames tú impuro. Y ahí fue la visión. Entonces, cuando sucede eso, vienen unas personas, hablan con Pablo y le dicen, tienes que ir a otro lugar. Y con Pedro, perdón, tienes que ir a otro lugar. Entonces, allí se encuentra con una persona que no era del pueblo judío y también era buscador de Dios, y Dios le había hablado que Pedro iba a llegar y le iba a dar el mensaje de salvación. O sea, por un lado, Pedro tuvo la visión para ir a donde estaba este hombre. Y por otro lado, Cornelio, que era así que se llamaba, Cornelio, recibe la visión de que va a ser visitado. Entonces, Dios actúa de unas formas especiales. Cuando Dios nos manda a hacer algo, uno muchas veces dice, ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que lo hago? ¿Será que me meto a hacerlo y de pronto se burlan de mí? Y de pronto pasa esto. En estos días veía un chico que fue le pedía al Señor que le pagara su universidad porque el muchacho no tenía. Y el Señor le dijo, ve a tal universidad que yo te voy a pagar. No, ve y lleva los papeles que yo te voy a pagar. Esos son visiones. Y él, ¿cómo? Y él se fue. Y él haga y haga la fila, haga y haga la fila. Y se hacía más atrás porque le daba pena. Y se hacía más atrás y le daba pena. Hasta que ya fue el último. Y dijo, no, pues. Entonces la secretaria le dice, bueno, son tanto. Entonces sale un señor. Ah, no, perdón. Entonces llega el señor y el muchacho le dice, mire, lo que pasa es que yo vine porque es que Dios me habló y me dijo que a mí me iba a pagar la universidad. Yo solamente vengo y traigo, buenos días, Ana Milena, que el Señor te bendiga. Yo solo traigo los papeles porque Dios me dijo que me va a pagar la universidad. Entonces, ay, Dios es hermoso. Entonces la muchacha queda mirándolo, "¿Cómo así que Dios le habló?". Cuando en eso sale como que es el director de la universidad y que la necesita. Entonces ella le dice, no, lo que pasa es que estoy atendiendo a un chico aquí que está diciendo que Dios le habló, que le iba a pagar la universidad, pero él no trae plata, trae los papeles. Le dice, sí, ah, llámame a ese muchacho. ¿Cómo habla Dios? Entonces el muchacho le dice, no, pues él habla pues en voz audible, en la palabra, bueno, y todo eso. ¿Cómo haces para saber que Dios te habla? No, pues simplemente escucho la voz de Dios y ya. Ah, entonces eso fue lo que me pasó a mí esta mañana. Yo escuché una voz que me decía que un joven iba a venir, iba a decir que Dios le había hablado, que le pagara la universidad y que yo debía de pagarle la universidad. Así que hágamele los papeles al muchacho que yo le pago la universidad. Oiga, esas son cosas que uno dice, Dios te habla por un lado y ya ha arreglado todo. Y este muchacho entró a la universidad con todo pago porque obedeció. No dijo, ay no, esto es un cuento, ay no, ¿eso qué es? ¿Eso qué va a ser voz de Dios? Uy, no, van a decir que yo soy loco. Y eso que se fue y cada rato que llegaban otros, él se hacía atrás y él se hacía atrás hasta quedó de último y ya le tocaba hablar. ¿Dónde está nuestra fe para esas visiones? ¿Dónde está nuestra fe para alcanzar cosas que sabemos que no podemos con nuestras fuerzas? Damos de esos sueños y esas visiones que Dios nos da. Hagámoslas reales primero con la fe, de saber de que Dios ha estado con nosotros y nos va a seguir ayudando. O sea, se van a ver cosas. Esto que les cuento es real. Le pasó a una persona, pero hay cantidad de ejemplos y de cosas donde Dios le habla a las personas en sueños o en visiones y, y las echamos.
Y después preguntamos, ¿pero por qué me va así? No, es que no creíste la palabra de Dios. Yo te invito en esta hora para que creas la palabra de Dios, para que creas que si Dios te dijo que te va a dar una casa, Dios te la va a dar. A que no tienes, Dios sabrá. No te preocupes. Que si Dios dijo que te va a dar un carro o que vas a, como ese muchacho, a entrar a la universidad, cree. Si Dios ya te lo dijo, créelo que Él se encarga, ya se encargó y ya puso en el corazón de los otros bendecirte. Esas son las extrañas obras de Dios. Y el libro de Apocalipsis, casi todo el libro de Apocalipsis, es una visión. Juancito estaba por allá exiliado en la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Juan estaba solo. Cuando de un momento a otro lo visita a Dios y empiezan las visiones de todo lo que era el Apocalipsis. Así que todos estos son ejemplos que, de cosas que sucedieron en la primera iglesia. Y es ahora donde se va a ver mucho el mover del Espíritu de Dios. Así que si viene tu niño, tu hijo, tu hija, tu sobrino, un niño y te dice, mira, y yo tuve un sueño de esto, es préstale atención. Préstale atención porque Dios nos va a visitar de una forma especial. Hoy ya terminamos esta enseñanza de los sueños y las visiones. Yo espero que haya sido de gran bendición, que haya abierto un poco más el panorama de las formas como Dios habla. Se necesita también el ministerio profético para que esto se potencie, ¿sí? De una forma especial, para que Dios traiga una libertad especial en medio de el resto de personas que están dormidas, pero en eso, con el ministerio profético que lo vamos a ver más adelante, ¿qué es realmente el profeta? ¿Qué trae verdaderamente el profeta? Vamos a, de la mano con el ministerio profético, pues se pueden hacer muchas otras cosas más, o sea, se activa tremendamente la parte de sueños y visiones. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, a bendecir nuestro fin de semana. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de los espectadores, Señor, y declaro que estas palabras hoy van a ser selladas en su corazón, van a ser analizadas, van a decir, bueno, tal vez no ahora, tal vez más adelante, o tal vez antes. Ya sentía que Dios hablaba a mi vida. Y por eso en esta hora, Señor, yo te pido que obres con poder, que actives estos sueños y estas visiones en los espectadores de Facebook, de Star Maker. Sobre todo, Señor, que podamos entenderlas, que venga de tu espíritu la interpretación a esa dirección, a esa guianza. Hoy bendecimos nuestro viernes, nuestro sábado, nuestro domingo, Señor. Declaramos que así como has estado esta semana, estarás con nosotros todo este fin de semana, porque tu promesa es que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ahí estarás siempre, Señor, y tú no mientes. Hoy declaramos, Señor, de que tu sangre preciosa es aplicada en nuestros proyectos, es aplicada en nuestras vidas. Hoy declaramos una libertad especial, Señor, donde venga un mover de tu espíritu sobrenatural, no solo en sueños y en visiones, sino una visitación total de tu espíritu y que se quede con nosotros, dirigiéndonos, hablándonos. Señor, que seamos esas vasijas limpias, que seamos esas vasijas limpias, Señor, para recibir tu presencia. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Clara de Guardianes 24/7 y te invito para el próximo lunes 7 a.m. hora Colombia para que una vez más sigamos con nuevas enseñanzas para que aprendas mucho más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Shalom para ti.